Espíritu Santo, enséñanos. Nos ponemos en tus manos. El apóstol Juan dijo que como el Espíritu del Señor, como la unción nos enseña, así debemos andar en Él. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Enséñame, Espíritu Santo, todas las cosas. Enséñame, Espíritu Santo. Enséñame, Espíritu Santo. Enséñame.
Vamos todos adorando como un murmullo muy suave. Aleluya. Aleluya. Te pido, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, la Escritura dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento para comprender esta Escritura, para comprender estas palabras que me diste en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Números y capítulo 11. Yo no quiero que nada se interponga entre lo que Dios quiere hacer y nuestra carne. Nada se interponga. Así que si alguno he ofendido, le quiero pedir perdón. Si le he faltado a alguno y está dolido con el pastor, perdóneme. O si mi esposa les ha ofendido, perdónela. Pero no quiero que haya nada que te impida recibir. ¿Saben? Yo he visto cuando la gente está un poco dolida, así bajen los ángeles del cielo, no pueden recibir. Entonces, si alguien le ha hecho daño, por favor, perdónenme. Porque el que está aquí solamente es uno, como todos los demás, sino que Dios lo apartó para este ministerio. Así que esté faltado, por favor, perdóname. Pero quiero que nada te impida recibir, ni nada me impida recibir. Amén. Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Perdón, yo voy a repetirlo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Dice, no le gusta la queja, que la queja no es una buena arma para orar. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía del torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Eso es bueno. Aceite nuevo, yo quiero eso.
Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espera allí contigo. Estoy confundido para leer. Y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aleluya. Ahora quiero que vayamos al verso 25, porque es la respuesta a esa oración. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aleluya. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban en estos entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Es el deseo de Dios. Ese deseo de Moisés, Dios se lo concedió, y ahora tú lo vas a ver en tu vida. Aleluya. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, ¡Rúa! Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El martes en la madrugada, el Espíritu Santo comenzó a hablarme acerca de esta escritura,
que venía estudiándolo a las últimas semanas. Pero mientras estaba orando, el Señor me habló claro. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a los líderes y al pueblo de Dios. El Espíritu Santo no sé si conocen la historia de Hechos y capítulo 6, que es el nacimiento de los diáconos, por decirlo así. Porque diácono es servicio. Ese ministerio no es ser jefe, es servicio. La iglesia naciente en Israel, en Jerusalén, la mayoría era judía. Los primeros convertidos eran judíos. Y creció tanto que en la atención en las mesas a las viudas, porque la iglesia cuidaba a las viudas que eran mayores de 60 años, que no tenían hijos o familiares que respondieran por ella, la iglesia la sustentaba. Pero hubo una queja, dice allí, de parte de los griegos, que las viudas de los griegos no eran atendidas como las de las hebreas. Bueno, todos realmente eran hebreos, sino que era una forma despectiva para llamar a los judíos que no habían nacido en Palestina, sino que habían nacido en Egipto o en cualquier otro lugar de la tierra por la dispersión, y hablaban el griego. Entonces los menospreciaban, lo llamaban griegos, y a ellos a las viudas las estaban desatendiendo. O sea, había un conflicto en la iglesia. Y llamaron a los apóstoles y les manifestaron el conflicto. Y ellos dijeron: no está bien que nosotros nos dediquemos a las mesas. Busquen 7 personas llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo, para que atiendan las mesas. Y llamaron a 7 que tenían testimonio delante de la congregación. Y les pusieron las manos sobre ellos. Y dice la escritura que una vez les pusieron las manos sobre ellos, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Mis hermanos, la respuesta al conflicto de la iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. En el pasaje que leímos de Números, los israelitas se estaban quejando, inspirados por los extranjeros. Parece que era el común denominador frente a los imposibles que el pueblo se quejara, no que clamara. Frente al Jordán, frente al Mar Rojo, se quejaron. A los 3 días de haber pasado el Mar Rojo, se quejaron porque no había agua. Luego se quejaron porque no había comida. Y Dios les abrió el mar, Dios les dio agua de la roca, Dios les dio el maná. Y ahora una vez más el pueblo se estaba quejando. Pero en esta ocasión, el líder, que era Moisés, estaba afligido. Y estaba reclamando a Dios: ¿cómo me pusiste sobre un pueblo tan grande? Yo no puedo llevarlo. Y la respuesta de Dios no fue la provisión. La respuesta de Dios a un líder cansado fue el Espíritu Santo sobre todos sus líderes. Aleluya.
Bueno, yo siento en mi espíritu que esta es una palabra que necesitan los líderes. Así que por favor, si tú sirves o quieres servir al Señor, despierta, que Dios quiere decirte algo. Escúchenme. Este líder, Moisés, este profeta, estaba cansado de llevar al pueblo. Y la respuesta de Dios fue darles el Espíritu Santo a su equipo ministerial. Aleluya. Y después sopló el Espíritu y envió la provisión para el pueblo. Aleluya. Y esto fue lo que el Espíritu de Dios me dijo. El Espíritu Santo es la respuesta para el liderazgo que está cansado, para el liderazgo que está en conflicto. Si alguien dice, yo necesito ser renovado, dile, Señor, le envía una fresca unción del Espíritu. Aleluya. Ahora, lo que el Señor me mostró en la Escritura, en cada evento, cuando la iglesia fue perseguida, que el liderazgo, el Sanedrín, el concilio de Jerusalén, los amenazó y les prohibió predicar de Jesucristo. Ellos clamaron y la respuesta de Dios no fue protección. La respuesta de Dios no fue confundir el campamento del concilio, del Sanedrín judío. La respuesta de Dios en Hechos capítulo 4 fue un fresco derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Así que ellos llegaron angustiados porque estaban amenazados, y Dios los llenó de su espíritu y volvieron con denuedo a predicar su palabra. En Números, después de del pasaje que leímos inicial de Números 11, María y Aarón, los hermanos mayores de Moisés, murmuraron contra Moisés por una mujer cusita que él había tomado como esposa. Así que él estaba bajo crítica, y la respuesta de Dios a la crítica de Aarón y de María fue que el Espíritu de Dios descendió en una nube, que es un símbolo, un tipo del Espíritu Santo. Y Dios le habla a Aarón y a María, le dice, cuando yo le hable a un profeta, yo le voy a hablar en visiones, en sueños. Pero a Moisés, mi siervo, yo con él hablo cara a cara. Y cara a cara, realmente la traducción correcta es del globo del ojo al globo del ojo. O sea, como que mis ojos están sobre él y los de él sobre mí. A los profetas en visiones y en sueños, pero a él cara a cara. Y se retiró el espíritu y María estaba leprosa. La respuesta para la crítica es la unción del Espíritu Santo. Escúchenme, pastores en las naciones. La respuesta para la crítica que te hacen en la congregación, la única respuesta es la unción del Espíritu Santo. Si tú eres un ungido, Dios guarda sus ungidos.
No toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis profetas. La respuesta de Dios a la crítica, el Espíritu de Dios sobre quien Él ha llamado, sobre quien Él ha ungido. En Hechos 15, que se da el primer concilio de Jerusalén, se dio porque unos estaban atacando a Pablo y a Bernabé, que todos los gentiles convertidos se tenían que circuncidar, y había una discusión pero no pequeña, y se reunió el concilio y hablaron unos y hablaron otros, hasta que Jacobo habló demostrando la escritura, y vino cayó una unción de unanimidad sobre todos. Y enseguida sale el decreto del primer concilio: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido la respuesta a los conflictos internos de las congregaciones, el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Israel desobedeció a Dios y empezó se olvidó de Dios y comenzó a adorar los Baales, Dios los entregó en manos del rey de Mesopotamia y su ejército, y los oprimió por 8 años, y el pueblo comenzó a llorar y a gemir, y la respuesta de Dios no fue otro ejército que los liberara. La respuesta de Dios no fue armar al pueblo de Israel. La respuesta de Dios fue que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel y libró la batalla, y Dios le dio la victoria. La respuesta de Dios cuando el pueblo de Dios era oprimido por los madianitas fue el Espíritu de Dios en la vida de Gedeón. La respuesta de Dios cuando el pueblo era oprimido por los filisteos fue el Espíritu de Dios sobre Sansón, fue el Espíritu de Dios sobre Saúl, fue el Espíritu de Dios sobre David. Y la respuesta cuando el enemigo te oprime es el Espíritu Santo que rompe el yugo del opresor. Aleluya. Aleluya. Cuando Otoniel, bajo la unción del Espíritu, derrota al rey de Mesopotamia, miren lo que hizo el Señor. Vino la unción, vino el Espíritu sobre Otoniel y derrotó al rey de Mesopotamia y su ejército. Y el pueblo reposó, la tierra reposó 40 años. El Espíritu Santo te va a derrotar tus enemigos. Te va a derrotar tus enemigos. Y tú vas a reposar por muchos, muchos, muchos años. Aleluya. Les anuncio, después de esa victoria, Dios va a traer reposo a tu alma y a tu familia. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, derrotó a los madianitas y la tierra reposó 40 años. Eso es lo que viene. Eso es lo que Dios nos prometió. Cuando está hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu vino sobre los 70 ancianos, ellos comenzaron a profetizar. Y algunos eruditos dicen que lo que comenzaron a hacer es que empezaron a hablar en lenguas. ¿Sabían, hermanos pentecostales allá? Que es la misma experiencia que cuando el Espíritu viene en Hechos 2 o en Hechos 10, que dice, ellos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar cuando el Espíritu vino. Y dice en Isaías, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo,
a los cuales Él dijo, este es el reposo. ¿Quieres reposar de la aflicción? Pide el Espíritu Santo. Él viene y te libra del opresor y te trae años de reposo. Aleluya. Me sorprende cómo Dios da una respuesta salida de lo natural. Cuando Moisés, Dios le dice, yo te llamo para que vayas a Egipto y saques a mi pueblo y lo lleves a una tierra que yo te diré, una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés dijo, yo no me siento capaz de hacerlo. El Señor le dijo, ¿qué tienes a la mano? La respuesta de Dios a nuestra incapacidad es el Espíritu Santo. Cuando no podemos identificar el nuevo líder, lo reconocemos por la unción, por la unción del Espíritu. Ustedes, hermanos, que han estado algunos predicando aquí y son grandes maestros de la palabra de Dios, pero la congregación, cada vez que nos íbamos y regresábamos, decían, sí, el pastor que dejó encargado habló muy lindo, pero pastor, pero pastora, ustedes hacen mucha falta aquí. Esto pasó por 20 años o por 18 años. Cada vez que teníamos que ausentarnos y predicaba uno del ministerio, reconocían el don de Dios en él, la bendición, el mensaje precioso, pero ustedes hacen mucha falta. Hasta el día que predicó Juan Sebastián. El día que predicó Juan Sebastián, la unción vino. Sus propios hermanos enseguida le hicieron una invitación, los llevaron a ellos a un restaurante a almorzar, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué? Reconocieron la unción. Reconocieron la unción. Mira lo que le pasó a Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó a Moisés. Por la unción ellos se sometieron. Si Dios está contigo como está con Moisés, te vamos a seguir. La respuesta, el Espíritu Santo. La respuesta a un líder inexperto. Yo sé lo que es eso. Sé lo que es el día que Dios nos llamó al pastorado, que yo me arrodillé y le dije, Señor, pastor, no, es muy difícil. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Fue puesto como rey y Dios le habló en sueños y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Dile, Señor, dame sabiduría. Soy joven, no sé cómo entrar y salir. No sé cómo liderar a este pueblo. Y el Señor le dijo, te doy sabiduría. Te doy, di conmigo, te doy. Esto vino de Dios. Y déjenme decirles que esto que Él estaba diciendo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. En Isaías dice que Él es espíritu de conocimiento, Él es espíritu de sabiduría. Aleluya. En Éxodo dice, hablando de Bezaleel, dice, y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría
El Espíritu Santo es el que te da sabiduría. Así que cuando un líder es inexperto, entonces hay una respuesta: Señor, dame el Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría. Este niño inexperto, que era el nuevo rey, recibió la unción de sabiduría, y todos los reyes de la tierra querían poder ver el rostro de Salomón, porque querían oír la sabiduría que había en él. Aleluya, aleluya. No es con ejércitos avivamiento, no es con fuerza, es con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Vine a decirle al liderazgo del avivamiento que ha trabajado arduamente durante décadas, 28 años, han trabajado arduamente, viernes tras viernes, en el congreso, en los eventos, en las conferencias, en el parque, en discipulados, en escuelas, en seminarios. Todo lo que hemos hecho en el avivamiento, hemos trabajado arduamente. Pero la única respuesta para un líder cansado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahí está Moisés cansado. Él dijo: no temas, del Espíritu que he puesto en ti, lo voy a poner en ellos. Lo voy a poner en ellos. Y dijo: y Jehová descendió y tomó del Espíritu. Y lo puso sobre los 70 y comenzaron a profetizar. Aún 2 que estaban afuera profetizaron también. Y Moisés dijo: tienes celo de mí, ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Su espíritu sobre ellos. No era el espíritu de Moisés, era el espíritu de Dios. Y Moisés lo tenía claro: ojalá Dios pusiera su espíritu sobre todo el pueblo. Si hay alguien que dice: yo también lo quiero, pídelo. Eso es lo que dice Lucas: pide el espíritu de Dios. Pide el espíritu de Dios. Orquesta. La respuesta para una orquesta que está cansada: el Espíritu Santo. Cuando comencé a predicar, que me detuve un momento a escribir, porque el Señor me dijo que renováramos el pacto con Él. Hace 30 años, o no recuerdo cuánto, 30, 31 años, los dos nos arrodillamos y le dijimos que nuestra vida era para Él solamente. Que nos diera la oportunidad, el privilegio de servirle, y lo haríamos el resto de nuestras vidas, así viviéramos a pan y agua. Y Dios no nos abandonó. Aquí está el fruto. Los hijos comprometidos 100% en la causa de Jesús.
los nietos ya comenzaron a servirle. Y Dios fue fiel a un pacto de una pareja totalmente despreciada por la familia y por la sociedad, pero arrinconados en una finca. Ya los dos le hicimos un voto al Señor. Y el Señor me dijo, apenas fue a comenzar, me detuve para escribir solamente esto: renueva el voto, renueva el voto. Quizás estás cansada como Moisés, no lo sé. La tarea es larga, pero lo que yo siento es que Dios va a ungirnos y va a ungir el ministerio y va a ungir el liderazgo y van a ayudarnos a llevar la carga. Y le vamos a ver cómo ellos llevan y avanzan y avanzan y avanzan, y nosotros avanzamos y avanzamos, pero con unas nuevas fuerzas. Así que si estás en esto conmigo, vamos a asistir al Señor. Aquí están nuestras vidas. Claro, Señor, ya 30 o 31 años más viejos, con menos fuerzas. Pero si tú llamaste a Moisés a los 80 y aún a los 120 podía pararse en la cumbre de Pisga y ver la tierra prometida, es porque sus ojos estaban perfectos. Y si pudo subir esa loma solo, es porque tenía fuerzas. Yo te pido la unción y las fuerzas que estaban sobre Moisés, ponlas sobre nosotros. El espíritu que está sobre él, ponlo sobre nosotros. Necesitamos esta unción hasta la última milla en la tierra, hasta el último latido. Necesitamos esta unción. Yo renuevo mi voto a ti, Señor. Junto con mi esposa queremos servirte solo a ti, trabajar, enseñar, predicar a tiempo y fuera de tiempo, orar, dejar que los dones que nos has dado se multipliquen y los talentos se multipliquen. Y nuestra descendencia, como hicimos ese día, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Renovamos ese voto en el altar, en este altar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no quiero que ninguno de ellos sirva al mundo, ni a su propio corazón y sus deseos, sino que te sirvan a ti, solamente a ti. Yo renuevo junto con mi esposa ese voto que hicimos. Solo te ruego, danos la unción, que nunca falte la unción de tu Espíritu ni tu presencia en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Nunca falte esta unción. Nunca falte nunca falte la unción de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, hijos, y estoy hablando no a mis hijos en la carne solamente, sino al avivamiento en todas las sedes, porque los tengo a todos ahí. Levanten sus manos y renueven conmigo este voto. Te vamos a servir, Jesús, hasta el último día. Hasta el último día te vamos a servir. Te vamos a servir. Díselo a Él. Te vamos a servir. Dile, Señor, te vamos a servir. Aquí estamos. Puedes estar en la última fila. Dios nunca ve diferente el de la última como el de la primera. Él oye el corazón que tiene sed de Él, que está dispuesto para Él. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruá. Sopla sobre mí, Ruá. Sopla sobre mí, Ruá. Sopla sobre mí, Ruá. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Ruá.
Rúa, para el que no lo sabe, es el Espíritu Santo en hebreo. sobre mí. Solo que se lo está diciendo en hebreo. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí, sopla sobre mí, Sopla sobre mí. sopla sobre mí, Sopla sobre mí. sopla sobre mí, Sopla sobre mí. Sobre ellos. Sobre su don. Sobre su talento. Inspira y sopla. Sopla como hiciste con los hombres que edificaron el templo. Que recibieron una unción para hacerlo perfecto. Ellos reciban una unción. Sonarán como la mejor orquesta en la América Latina. Fluirá un cántico nuevo, un aroma que a Dios agradará. Reciban esa unción. Recíbanla. Recíbanla. Vamos, pídelo. Tu brisa sobre mí. Sopla. No sé cuál es tu problema. Si te sientes inexperto. Si no te sientes capacitado, dile: Señor, sopla. Si estás bajo presión, pide sopla. Si estás bajo crítica, dile sopla. Si hay conflictos en el hogar, dile sopla. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre